Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Los invito a que recordemos la película Intensamente, que yo creo que es lo que nos permite llegar de una manera más efectiva, con mayor humanidad y con mayor empatía a cada uno de los pacientes, que cada vez son más. ¿Ya? Cuando yo llegué a ser supervisora de salud mental, durante el año tuvimos un número como de 465 pacientes. Les cuento que a lo que va del año ya llevamos 475 pacientes que han consultado en el servicio de urgencia, pero que también han quedado hospitalizados en el servicio de urgencia. Y después han pasado a piso. Sin embargo, el número que consulta es mucho mayor, ¿ya? En esta presentación quise abocarme a un tema específicamente o más cercano a la enfermería y no tan cercano a ambientes como de otras especialidades como servicio social, como psicología, sino que más bien mirarlo desde la perspectiva de enfermería. Tuvimos hace poco una charla con los técnicos que fue una súper linda experiencia, y ahora los vamos a contextualizar en un tema más teórico de la enfermería en salud mental, pero tratando de entregar también, todos leyeron el paper, supongo que se mandó con anticipación, ¿sí? ¿No? Más o menos, entonces como para que podamos contextualizar un poquito y también, si surgen preguntas, poder reflexionar sobre ellas. Una crisis... Una crisis en salud mental es una crisis de un tiempo variable, puede ser transitorio, es a raíz de un trastorno mental conocido o algo probable, de presentación muy aguda, ¿ya? Y esas son las razones por las cuales los pacientes por lo generalmente consultan. Es una sensación de inmenso malestar, es una sensación que ustedes no logran comprender desde la perspectiva de sentir uno, ¿ya? No es un dolor, el dolor uno lo puede sentir, ¿ya? Uno puede decir, tuve una apendicitis, tuve una colelitiasis. El dolor psíquico, la persona que no lo ha sufrido es difícil que lo sienta, ¿ya? Es una angustia que no logra dar a conocer, es tanto el dolor que la persona no logra expresar lo que está sintiendo en ese minuto. Pero ustedes saben que vienen por un motivo de salud mental, por lo tanto, ante eso hay que tener la mayor empatía posible. Puede presentar con este dolor y con este sufrimiento y la incapacidad que tiene de dar a conocer este sufrimiento al otro, puede muchas veces dar a conocer una conducta perturbadora. Y esta conducta perturbadora puede ser a través de una agitación psicomotora, una conducta agresiva, desorganizada y, ¿por qué no?, una pérdida de control absoluto. Existen riesgos eminentes tanto para él, como para ustedes, como para sus familias, como para sus cuidadores, como para sus hijos. Nuestros pilares fundamentales en el cuidado involucran una evaluación exhaustiva desde el inicio. Acá, desde enfermería, tenemos a Gordon, que nos dice de que no tan solo tenemos que evaluar al paciente desde la perspectiva de la anamnesis del examen físico, y desde la perspectiva de salud mental también tenemos que visualizar que este paciente tiene un contexto, un estado mental, que tiene una historia psiquiátrica. Es sumamente importante preguntar dentro de su anamnesis si ha tenido consultas previas, atenciones previas, si consume fármacos, si no ha tomado fármacos de salud mental, antecedentes médicos, otros, que puede ser hipertensión, diabetes, infartos, presencia de otras enfermedades, y también la situación social, saber si este paciente ha sido expuesto, ha tenido traumas, si fue víctima del incendio, si ha sido víctima de accidentes, si ha tenido muertes de familiares de manera reiterada, si ha sufrido algún tipo de violencia en el último tiempo que pueda, digamos, sentirlo como más cercano. Contención verbal,
Esta es nuestra principal herramienta. Más adelante vamos a ahondar en ella, pero en cierto modo hoy día hablamos de un término que se llama de escalada verbal. En ella vamos a tratar de tener una comunicación clara, tranquila, empática, tal como lo hablaba nuestra teorista Peplot. Medicación segura. Hoy día dentro de nuestros estándares de calidad está el poder entregar una medicación. Partimos con 5 correctos, hoy día van como 10, ¿cierto? Entonces tenemos que entregar una medicación segura según una prescripción médica y administrarla no tan solo en contexto de creemos que este fármaco es el que el paciente requiere, sino que hoy día para la agitación psicomotora tenemos un protocolo de agitación psicomotora en donde está descrita la medicación que debe recibir el paciente. Es importante que también cada uno de ustedes conozca este protocolo, es el GCL 1.9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces innovamos en el contexto del temor, en el contexto de tomar decisiones apresuradas, muchas veces se innova, y esa innovación no siempre va en el mejor beneficio de los usuarios. Manejo del entorno. Aquí, nada más que orgullosa de decir que soy enfermera y que Florence Nightingale hablaba ya en esos tiempos, digamos cuando parte la enfermería a nivel de las guerras mundiales, hablaba de mantener un ambiente seguro, tranquilo, ya, donde el paciente pudiese tener la privacidad que requiere. Monitorización continua. La monitorización continua no necesariamente tiene que ver con que estés conectado a un monitor de signos vitales. En el paciente de salud mental, la monitorización continua habla de poder observar los cambios en el comportamiento, el nivel de conciencia, también los signos vitales y también la respuesta al tratamiento inyectable que le administraron. Reconocer también que las causas de agitación psicomotora no necesariamente están asociadas a trastornos psiquiátricos. Las causas de agitación psicomotora también pueden estar dadas por alteraciones neurológicas, infecciones, consumo de sustancias, desequilibrios metabólicos, entre otros. Reconocer que existen grados de agitación psicomotora, como lo vimos en la presentación en otra capacitación que tuve la oportunidad y donde las enfermeras de urgencia también me invitaron. Los grados de agitación psicomotora es igual que el semáforo, leve, moderado y severo. ¿Qué significa esto? Que en cierto modo uno va a ir observando en el paciente un cambio de comportamiento. En este cambio de comportamiento van a existir manifestaciones comunes. Dentro de estas manifestaciones comunes está el cambio en la actividad física. Está una actividad verbal incrementada. Muchas gracias. Está la irritabilidad o las respuestas exageradas a un solo estímulo. Agresividad, pérdida de control emocional. La monitorización continua de nosotros con el paciente de salud mental va a involucrar cambios de humor o humor hostil, tensión facial, inquietud, posturas o gestos amenazadores. Signos verbales. El paciente de salud mental habla tal vez con un tono de voz más elevado, habla más rápido, tiene un lenguaje más amenazante, uno se siente increpado. La verbalización muchas veces es a través de ideas mucho más violentas. No es lo mismo, no te piden las cosas, te las exigen. Existen factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo debemos ser capaces de identificar los antecedentes de episodios previos de agresión. Muchas veces tenemos pacientes policonsultantes y con ese paciente policonsultante vamos a saber y vamos a reconocernos y nos vamos a traspasar la información porque lo que más importa en salud mental es el compañerismo que podamos tener los unos con los otros. Ambiente sociofamiliar desestructurado, saber con quién vive, saber cuáles son las relaciones familiares que tiene, saber cuáles son las relaciones que tiene con el entorno. Hospitalizaciones involuntarias. A la familia que llegue es importante preguntar dentro de la anamnesis si han existido hospitalizaciones involuntarias con anticipación, si ha estado alguna vez hospitalizado por una causa de salud mental. Y actitudes hostiles al ingreso. Hoy día
en la urgencia se cuenta con profesional psicólogo o trabajador social desde la recepción, pero muchas veces o no siempre están. Y muchas veces la persona que está al cuidado 24 horas son ustedes. Por lo tanto, es sumamente importante el poder reconocer cuáles son las conductas hostiles que después pueden llevar a una agitación psicomotora. Posteriormente, hoy día la norma de agitación psicomotora todavía nos habla de la contención ambiental, contención verbal, contención farmacológica y contención física. Dentro de la contención verbal, hoy día nosotros o nuestro protocolo principalmente habla de lo que es descalada, ¿ya? La descalada es una comunicación terapéutica que nos pide utilizar un lenguaje claro, tranquilo y empático, escuchar activamente y validar sentimientos, con un ambiente de seguridad que nos permita ofrecer un espacio que transmita calma y confianza. El paciente está en crisis, el paciente está en llamas, el paciente tiene rabia o tiene mucha pena. El paciente requiere sentir confianza y para eso nosotros tenemos que otorgarle ese espacio. Prevención, una buena contención verbal, y aquí pongo énfasis, una buena contención verbal o descalada verbal nos permite muchas veces evitar que el paciente tenga una agitación psicomotora mayor y que sea necesario contener. La descalada verbal es una herramienta útil de manejo de la agitación psicomotora, donde el usuario es partícipe activo en tratar de volver y recuperar su control. Control de emociones, control de conducta, establecer una relación colaborativa con él es sumamente importante para que el paciente no se sienta con la sensación de agresividad o de sentirse agredido. Se sugiere que permanezca tú como profesional no permanezcas al lado de manera inmediata a él, sino que tengas la posibilidad de estar a 2 traveses de brazo o a lo menos 50 centímetros del usuario, tratando de ponerte no al lado, digamos, donde él tiene mayor fuerza, sino que tú poniéndote al lado que él tiene mayor fuerza. Mantener la puerta de salida lo más libre posible, con el objeto de que tú estés hacia la puerta porque tú también eres importante, tú también debes resguardarte. Y, por sobre todo, si el usuario les pide que necesita más espacio, entregarles ese espacio, no coartarlo en espacio. Establecer un contacto verbal, como se decía, de una manera con calma, que sea tranquilo y que sea pausado, que oriente al usuario del lugar donde se encuentra. El usuario que está con una agitación psicomotora no necesariamente sabe que está en el servicio de urgencia. Y la idea es mantenerlo seguro la mayor parte del tiempo. Solicitar ayuda. Uno cuando está en una agitación psicomotora no puede hacerlo solo. Tiene que funcionar como un paro cardiorrespiratorio en donde llamo a un otro para que esté afuera, llamo a un otro para que empiece a coordinar el equipo. No puedo actuar de manera aislada. La agitación psicomotora no es para uno, la agitación psicomotora es para un equipo. No confrontar ni provocar al usuario. Si él te pide más espacio, entrégale más espacio. Evita replicar o cuestionar lo que te dice. Y aparte de mostrar una actitud tranquila, también es importante que tú no lo critiques ni te mofes del delirio que él puede tener, porque él muchas veces te va a decir que está hablando con sus amigos que están en la radio, o te va a decir que tiene un chip y que las ondas le dicen que haga lo que tú quieres evitar, que es que se quite la vida, que es que agrega a otros, que es que se haga daño a sí mismo. De repente, expresiones faciales como una mueca puede hacer que en ese paciente se desescale un nivel de agresividad que después no logras controlar. Ser conciso. Escuchar al usuario
y repetirle, parafrasearle. Es sumamente importante eso. Si te dice que tiene dolor, que tiene miedo, tienes miedo, ya, tienes dolor, te entiendo. Cuando tienes dolor, ¿a qué te refieres con eso? Y seguir con ese mismo diálogo que finalmente va a hacer que el usuario vaya entrando en confianza contigo y tú prestarle atención plena. Cuando hablo de atención plena es parafrasearle, pero no repetirle lo que él ya te dijo. Porque cuando tú le repites lo que él ya te dijo, él va a decir, tú no me estás prestando atención. Y si él se da cuenta que tú tan solo estás haciendo que lo escuchas, pero no lo estás escuchando, lo más seguro es que se va a tornar agresivo. Porque lo que generalmente no tienen los usuarios de salud mental es alguien que los escuche o alguien que los valide. Por lo tanto, si él está teniendo la confianza en ti y te está contando a ti lo que le pasa, date ese tiempo, escúchalo, respeta ese momento que tú le estás dando a él. Yo sé que es difícil en el servicio de urgencia y entiendo que son muchas las cosas que hay que hacer. Sin embargo, si voy a entregar una atención, entreguemos una atención de calidad, entreguemos una atención humanizada. Identificar emociones y necesidades, establecer la escucha activa, que ya lo hablamos, reconocer el acuerdo en el desacuerdo. Probablemente no van a estar siempre, uno no siempre va a estar de acuerdo con lo que te están diciendo. Uno no siempre va a estar de acuerdo con que te pidan hablar con el papá, hablar con la mamá, te pidan la comida que quieren en ese minuto, pero uno les puede decir que va a pasar en un rato más, que no depende de ti, pero que en algún minuto va a poder comunicarse y va a poder lograr lo que quiere. Cuando hablo de normas flexibles, pero igual con límites, es establecer, y algo súper importante es que cuando el usuario llega, es decirle, usted está en el servicio de urgencia. Acá las visitas son una vez al día o se va a poder comunicar cada tantas horas con su familiar, pero no darle falsas expectativas, porque esas falsas expectativas, así como ustedes fueron las únicas personas que tal vez le prestaron atención a él agradece tanto eso que crea un clima de confianza importante. Por lo tanto, si ustedes le dicen algo que no son capaces de cumplir, muchas veces él se los va a recalcar y se los va a recriminar a posterior. Ofrecer alternativas. No tengo esto, pero te puedo entregar esto otro. Y, por sobre todo, mantener al usuario y familia y al equipo en conocimiento de las cosas que están aconteciendo. Favor, no negarse a escuchar, no avergonzar a la persona, no emitir juicios de valor, no aumentar el tono de voz durante la entrevista. No tenemos por qué, estamos escuchando, no tenemos que dar nuestro parecer. De repente cuando uno dice, a mí también me ha pasado eso, ese mensaje de a mí también me ha pasado eso, significa no validar lo que al otro le está pasando. En ese minuto nosotros no somos los objetos de atención, el objeto de atención es el paciente. Fomento de la seguridad, la vigilancia constante, el retiro de objetos peligrosos de las salas. Si tenemos un paciente de salud mental, a lo mejor tenemos que hacer mejorías todavía en el servicio de urgencia. Y dentro de las mejorías es a lo mejor retirar algunos cerrojos de las puertas donde dejamos a los pacientes. No de todas, pero de una o dos sería una buena herramienta para evitar que estos se encierren en las habitaciones. Pero si este paciente no está con suero, no necesita que exista un portasuero en esa sala. O tal vez no necesitamos que el suero que pasó para otro paciente quede colgado en esa unidad. Tratar de, si el toma presión, ingreso con el toma presión a tomarle el control de ciclos y salgo con el equipo de la habitación. ¿Ya? Son cosas mínimas que hay que de repente tener en cuenta con estos pacientes, o de no permitirles que tengan botellas, por ejemplo, porque las botellas o las tapas pueden ser utilizadas para que ellos se corten.
Abordaje 100% centrado en la persona, que el usuario logre tener reconocimiento detrás de la crisis. Hay una persona con sus propias experiencias y sentimientos, no somos quien para cuestionarlo. El cuidado humanizado, basado en la filosofía de enfermería humanista de Watson, también prioriza, cuando se prioriza el cuidado transpersonal de la persona. Participación, involucrar al paciente en sus cuidados. ¿Cómo crees que podemos atenderte de una mejor forma? ¿Cómo tú te sentirías mejor? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? Otro tema importante y que muchas veces dejamos de hacer porque estamos con mucha actividad es la educación al paciente y la familia. Esto habla cuando se genera la epicrisis de enfermería. La epicrisis de enfermería también es importante que el profesional, una vez que da de alta al paciente, le diga: acaban los medicamentos, estos medicamentos son para esto, tiene que continuar en controles en APS, con este documento tiene que dirigirse al APS. No sé si logro explicarme lo que quiero transmitir aquí, pero acá Dorotea Oren era partícipe, digamos, de la educación del paciente y de la familia y de la involucración, donde existe un tema de déficit de autocuidado. Coordinación de equipos multidisciplinarios, que exista la comunicación de enfermería con los médicos, con los psiquiatras, los trabajadores sociales y los psicólogos. De esta forma, la comunicación efectiva de todos los miembros van a poder permitir que el tránsito del paciente sea de una manera más armoniosa, más coherente y más completa a nivel de toda su atención en el servicio de urgencia o en el hospital. Y algo que no quiero dejar de presentar en esta oportunidad, que tiene que ver con el autocuidado personal. Si yo me siento mal, si yo tengo la necesidad, hoy día tuve un accidente cuando venía en el trayecto, tengo a mi hija enferma, tengo a un familiar, o yo no estoy con mi termostato bien, es importante que el resto del equipo, tener la confianza con el resto del equipo y decirle, porque si por ese motivo me toca hacer una contención, lo más seguro es que después de ahí me disocie o esté más mal. O deje de hacer, que es lo peor. Cuando uno no se encuentra con un termostato bien estable, lo que hace por lo general es dejar de hacer. Y cuando dejo de hacer, dejo de cuidar. Y por algo estudié enfermería, porque la esencia del cuidar era lo más importante. La mayoría de las personas que estudiamos enfermería está asociado porque en algún minuto de la vida existió un déficit de cuidado. Y ese déficit de cuidado es por el cual decidimos cuidar a otros. Por favor, no nos olvidemos de retomar que también somos importantes y que tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Reconoce límites, busca apoyo en el equipo y practica las técnicas de autocuidado, ya sea mindfulness, sea ejercicio, sea mantener tus controles médicos, no automedicarse, tener controles de salud periódicos que permitan prevenir o evitar el burnout. El bienestar del enfermero es indispensable para brindar cuidado de calidad a otros. Así que los invito a que tengamos reflexivamente pausas activas, que tomemos las herramientas que nos entregan para poder cuidarnos y cada vez estar más seguros de lo que hacemos y hacerlo bien. Eso.